La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso es lo que dice este versículo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Vamos a continuar lo que comenzamos en la exposición anterior hablando acerca de la unidad. Utilizamos la semana pasada 2 citas bíblicas y también estuvimos hablando acerca de la experiencia de cómo Nehemías lideró un importante movimiento de reconstrucción, pero que también estuvo amenazado, ¿no es cierto? Estuvo amenazado ese trabajo por los enemigos que se levantaron. La unidad puede verse amenazada. El trabajo de la iglesia también puede verse amenazado, como ocurrió a Nehemías y quienes lo apoyaban en el trabajo de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Fíjese que la oposición, en el caso de Nehemías, del libro de Nehemías, quiero decir mejor, está personificada en la figura de Sanbalat, Tobías, Gesem y otros más, pero ellos son los que más figuran como quienes se levantaron en contra de lo que estaba haciendo Nehemías y todo ese grupo de personas que lo apoyó. Acuérdense que también tomamos esa palabra, esa porción de lo que escribe el apóstol Pablo acerca de que haya en nosotros un mismo sentir. La unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo es algo sumamente importante y fundamental para poder conseguir los objetivos que la iglesia tiene. Ahora, ¿cuáles pueden ser los enemigos de la unidad hoy? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Cuáles pueden ser los enemigos de la unidad hoy? Fíjese que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esa es la labor del enemigo, esa es la labor del diablo. ¿Cómo puede él intentar hacer esto? A través de diversas formas, a través de diversas maneras, ¿no es cierto? Aquí habla nuestro amado Señor Jesucristo y dice, estaba leyendo de Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero fíjese lo que hay después de ese punto y esa coma. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces fíjese que el Señor, Él es el que quiere que su iglesia, su cuerpo, esté unido. Usted sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede operar esta amenaza hacia la unidad? Sabe que hay múltiples formas. Yo aquí anoté algunas solamente. Sabe que a través del orgullo, a través de la soberbia, a través de las raíces de amargura, a través de la falta de perdón, a través del egocentrismo, del egoísmo, de la murmuración, de la inmadurez espiritual, puede comenzar a gestarse, a generarse divisiones dentro de la iglesia. Por ejemplo, en lo último que yo mencionaba de la inmadurez espiritual, es cosa nada más de ver lo que ocurría en la iglesia en Corinto, cuando en los primeros versículos al apóstol Pablo, él les llama la atención porque ellos estaban, algunos diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. O sea, era una discusión totalmente infantil, era una discusión que no era productiva, pero era propia de una edad, entre comillas, espiritual, de ser niño, de ser infantil. Y nosotros, ¿sabe qué? Tenemos que poner ojo en eso, porque tenemos que ir madurando espiritualmente con la ayuda del Señor. Y como lo hemos mencionado en otra ocasión, la madurez espiritual no es lo mismo que la madurez física, el crecimiento físico, porque el crecimiento físico se va generando a través del tiempo. Pero hay gente que puede llevar muchísimo tiempo en la iglesia y ser un bebé espiritual. Y usted sabe lo que significan los bebés, que los bebés cuando quieren algo lloran,
que el bebé cada tanto hay que cambiarle pañales. Entonces, si eso lo trasladamos, esa comparación la trasladamos a la vida del creyente, puede ser que hayan creyentes, que hayan hermanos nuestros en la fe que tengan una infancia extendida espiritualmente. ¿Ve? Eso le podríamos llamar entonces inmadurez, y la inmadurez a veces puede producir problemas. ¿Ve? Por eso que nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, orar, pedirle al Señor que nos ayude para tener un carácter maduro, ir madurando, ir creciendo, que no cualquier cosa nos ofenda. Eso también es un rasgo, es una característica de madurez. Hay personas que a veces se ofenden con poquito, porque no fueron saludadas en X lugar por algún hermano o hermana de la iglesia o una autoridad de la iglesia y se ofendieron. O personas que no se les reconoció públicamente lo que hicieron y se ofendieron. ¿Ve? Esas cosas a veces tan pequeñas comienzan a producir raíces de amargura. Y las raíces de amargura se contaminan y eso puede comenzar a generar división al interior de la iglesia. Tenemos que estar atentos, porque nosotros, como decíamos la exposición pasada, tenemos que ser defensores de la unidad dentro de la iglesia. Bien, fíjese que en Juan 17, lo que se conoce como la oración intercesora de Jesús, ¿sabía usted que en 3 ocasiones nuestro amado Señor Jesucristo menciona la frase que sean uno? En 3 ocasiones, en ese capítulo 17, Jesús utiliza esta frase, que sean uno. Eso está en los versículos 11, 21 y 22. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús mencionó de forma reiterativa esa frase? ¿No le llama a usted la atención? Que sean uno. ¿Sabe qué? Que son las cosas importantes las que habitualmente destacamos, ¿no es cierto? Que se dice una, se dice otra vez y se dice otra vez. ¿Sabe que también el Señor Jesucristo, en algunos capítulos más atrás, en más de una ocasión, le dice a los discípulos que se amen? 2 veces le dice: un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. ¿Por qué les dice el Señor Jesucristo de forma reiterada lo mismo? ¿Sabe qué? Porque es importante. Porque es importante. Es también, podríamos decir que una forma de subrayar. Entonces Jesús, orando también por nosotros, porque Jesús dijo: no oro solamente por ellos, sino que por los que han de creer por el testimonio de ellos, ¿no es cierto? Parafraseando lo que Jesús dijo ahí, o sea, Jesús oró por usted, Jesús oró por mí y Jesús oró para que nosotros seamos uno, la unidad. Entonces, ¿no cree usted que si Jesús le da importancia a la unidad dentro de su cuerpo, nosotros también debemos darle importancia entonces a que seamos efectivamente uno? Si Jesús lo hizo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conservar, proteger, fomentar la unidad dentro de la iglesia? Yo le quiero dar algunos consejos bíblicos o instrucciones bíblicas. ¿Cómo conservar la unidad dentro de la iglesia? ¿Sabe qué? Yo anoté, en primer lugar, algo que considero que es sumamente importante en nuestra carrera sirviendo al Señor. ¿Sabe qué? Anoté en primer lugar, mirando a Cristo. Mirando a Cristo. La Biblia dice que el que en Él confía, que el que confía en la roca, que es Cristo, no será avergonzado. A veces nosotros fracasamos, ¿sabe por qué? Porque tenemos nuestra mirada puesta en el hombre. Porque llega un momento, cuando digo hombre digo mujer, por si acaso. Llega un momento donde tal o cual cosa nos decepcionó. Pero ¿sabe por qué? Porque teníamos puesta nuestra mirada en el hombre o en la mujer. Y la Biblia dice que nosotros, ¿sabe que en quién tenemos que poner nuestra mirada? Es en Cristo. Hebreos 12:2, la primera parte dice: puestos los ojos en Jesús.
¿Sabe por qué? Porque nosotros somos vulnerables, porque nosotros somos imperfectos, nosotros no podemos equivocar. ¿Ve? Cuánta gente que ha ido caminando bien, sirviendo al Señor bien, pero ha visto algo que no le gustó, cualquier cosa, hasta llegó a apartarse, dejar de congregarse, porque se sintió ofendido, ofendida, se sintió dañado, dañada por lo que vio en esa persona. Si usted quiere contribuir, ayudar, fomentar, proteger la unidad del cuerpo de Cristo, entonces usted y yo deberemos mantener nuestra mirada puesta en primer lugar en el Señor. Nadie va a ser avergonzado, nadie va a ser defraudado, quien se sustente, quien se afirme en el Señor. Y nosotros, ¿sabe qué? Donde tenemos que estar fundamentados es en Cristo. Puede ser que a veces necesitemos referente, alguien, especialmente en los primeros años que estamos sirviendo al Señor. Pero ¿sabe qué? Después nosotros tenemos que empezar a cultivar, a mantener una relación personal con el Señor Jesucristo, una relación íntima pero personal. ¿Ve? Está bueno que en los primeros años haya gente que nos esté animando. Está bueno que en los primeros años haya gente que nos esté llamando y si dejamos de asistir, que nos vayan a buscar a la casa. Pero ¿sabe qué? Tiene que haber un momento donde usted toma su propia decisión y yo tomo mi propia decisión de saber diferenciar nosotros mismos cuál es el lugar donde nos conviene estar y saber que nuestra relación es con Cristo, es con Cristo. Y si hay gente que en este momento me está escuchando y que a lo mejor se tomó una pausa, digámoslo así, un receso, dejó de congregarse por distintos motivos, a quien tenemos que servir es al Señor Jesucristo, porque Él recompensará nuestro trabajo. Entonces no hay que perder tiempo y como le decía, miremos a Cristo, primera cosa. Segunda cosa, veamos a los demás como superiores a nosotros. Eso está en la Biblia. Por eso que es muy interesante esto. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y escuche esto. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Ve? ¿Sabe? A lo que confronta esto es al orgullo. Es al orgullo. ¿Ve? Y el orgullo puede ser causa de división dentro de la iglesia. Ahora usted puede decir, bueno, yo no soy orgulloso, puede decir alguien, yo no soy orgullosa. Pero a veces ahí está el problema cuando nos sentimos ofendidos en cosas tan mínimas como por ejemplo cuando no reconocen alguna labor que hicimos. Cuando comenzamos a sentirnos superiores a los demás, hay un problema ahí. Cuando se le da opción a algún trabajo, alguna bendición a otra persona y no a uno, como que a veces hay personas que se sienten medias tocadas. Pero yo llevo más tiempo, yo soy más antiguo, soy más antigua y esta persona viene llegando hace poquito, ya tiene esta posibilidad. ¿Ve? Eso ¿sabe cómo se evita? Con lo que dice la palabra, cuando usted y yo vemos a los demás como superiores, no como inferiores, no mirando debajo del hombro. ¿Se acuerda usted cuál fue el problema del hijo pródigo, del hermano mayor, quiero decir, en la historia, la parábola del hijo pródigo? Él veía hacia abajo, él se sentía superior que su hermano menor. Si usted lo puede ver ahí en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, donde está relatada esa historia. Los fariseos tenían también ese complejo de sentirse superior, de sentirse perfecto, de sentir que ellos como que no fallaban en nada. La Biblia dice que nosotros tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros. ¿Ve? Y le está hablando a la iglesia. Dijimos entonces, en primer lugar, mirando a Cristo. En segundo lugar, viendo a los demás como superiores a nosotros. En tercer lugar, busque el bien de los demás y no el propio bien. Esto está en la Biblia, por si acaso. Esto está en la Biblia y esto se escribe para la iglesia.
lo que leíamos hace un momento se escribe para la iglesia en Filipo, ahora para la iglesia de los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Estamos hablando de cómo cuidar, cómo proteger, cómo fomentar la unidad dentro de la iglesia. ¿Ve? Y una forma de cómo cuidar la unidad dentro de la iglesia es buscar el bien de los demás. No nuestro propio bien, buscar el bien de los demás. ¿Le gusta cuando alguien se preocupa por usted o se ocupa por usted? ¿Se siente bien? Cuando a lo mejor usted no dijo ninguna palabra, pero había alguien que estaba ahí orando, que estaba preguntando por usted, que le fue a ver, que le preguntó cómo estaba, que le dijo, mire, estoy orando por usted, necesita algo. ¿Se siente bien con eso? Bueno, la Biblia nos enseña que tenemos que buscar el bien de los demás. Como cuarta cosa, haga a los demás lo que usted quiere que hagan con usted. Todo esto está en la palabra. Y esto nos ayuda a conservar la unidad. Bien, lo que el mundo enseña al revés, o sea, en negativo, Jesús lo enseñó en positivo. El mundo dice, no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo, ¿no es cierto? Jesús no lo enseñó así, Jesús lo enseñó de esta forma. Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Ve? Entonces, hacer con los demás lo que queremos que los demás hagan con nosotros. Y sabe, como último punto de esta exposición y de estas instrucciones basadas en la palabra para guardar, conservar, fomentar la unidad dentro de la iglesia, ¿sabe qué? En lo que es el amor, porque todo esto tiene que estar sustentado en el amor. Ame a Dios, amemos a Dios, amemos a nuestro prójimo, amemos a nuestros enemigos. Lo dice la palabra. Dice Mateo capítulo 22, versículos 35 en adelante. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Fíjese que está basado en el amor. Jesús aquí está resumiendo los 10 mandamientos. Y estos dos que lo resumen los 10, que resumen a los 10, están los dos basados en el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, con todo, totalmente. El Señor es el primero, prioridad en la vida. ¿Bien? Eso aparece en el versículo 37 de Mateo 22. Mateo 22, versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Bien, este es el primero y grande mandamiento. Hasta ahí hay algunos que sienten que lo hacen perfecto, que dicen que aman a Dios. Pero fíjese lo que dice el versículo 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los dos están basados en el amor. Cuando hay amor, ese amor que dice la Biblia, que relata la Escritura y que aparece también en el libro de Gálatas, como parte del fruto del Espíritu, el amor ágape, el amor sacrificial, sabe que ese amor se entrega por amor a los demás. Y ese amor, ¿sabe qué? Debe estar presente en la vida de cada creyente en Cristo, porque es parte de la vida de Cristo en nosotros, es parte del fruto del Espíritu, el amor. Y sabe, para volver a Romanos capítulo 12, versículo 15, aquí tenemos una expresión tan
perfecta, por decir así, o tan adecuada a la unidad, que el apóstol dice, gozaos con los que se gozan. Porque si usted ve algunos versículos más atrás, en este capítulo 12 de Romanos, Pablo está hablando de lo que es la iglesia, que son muchos miembros, pero un solo cuerpo. Entonces, aquí hay como una interacción, una interdependencia entre los miembros del cuerpo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es que, ¿sabe? Cuando hay un miembro del cuerpo que se duele, todo el cuerpo en realidad se duele. Y eso es lo que el Señor enseña a través de su palabra, que la iglesia es un cuerpo, que nos necesitamos, que tenemos que cuidarnos, que somos interdependientes los unos de los otros. Entonces sabe que la unidad se gesta, se va generando, se va fomentando, ¿sabe qué? A partir también del amor. Y yo creo que es fundamental el amor, porque cuando uno ama, como dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 13, que el amor no hace nada indebido. ¿Ve? Entonces, si usted ama a Dios, como dice la palabra, ¿no es cierto? Como nos dice nuestro amado Señor Jesucristo, y ama a su prójimo, usted también entonces ama la iglesia, ama el cuerpo de Cristo. Usted lo cuida, yo lo cuido. Porque sabe, el Señor Jesucristo dio su vida por amor a la iglesia. Como lo dice el apóstol Pablo cuando le dice a los maridos que amen a sus esposas. Y ahí utiliza esa comparación, como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. ¿Sabe? Entonces tenemos una tarea, que es la de ser conscientes de que en primer lugar la unidad debe estar presente dentro de la iglesia. Y en segundo lugar hay que cuidar la unidad, fomentar la unidad, ser cuidadoso, más hoy día en los tiempos en los que estamos viviendo, tan peligroso, de tanta doctrina. Tenemos que saber cuidar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Amando. Esa es la clave, que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas hacia otras personas también, especialmente con nuestros hermanos, con nuestra familia de la fe, también con los de afuera, pero como dice un dicho popular, la calidad parte por casa. Por algo dirá la Biblia que el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. Eso también lo podemos trasladar a la esfera espiritual. ¿Ve? Que aquí es donde tenemos que amarnos y de aquí salimos a mostrar el amor afuera. ¿Sabe qué? Porque probablemente lo que impactará al mundo después de las palabras que digamos es el testimonio, o al revés. Primero va a impactar el testimonio. Por algo Jesús dijo, en esto el mundo conocerán que son mis discípulos, en que se aman. Y con amor, ¿sabe qué? Usted le quita la importancia a las diferencias. Y usted se da cuenta dentro del cuerpo de Cristo que su hermano, su hermana es distinto, es diferente, pero su hermano, su hermana es una extensión del cuerpo de Cristo. Necesita cuidado, necesita atención. Y todo lo que hagamos nosotros por nuestro hermano, por nuestra hermana, lo estaremos haciendo directamente por Cristo. Por eso es importante que seamos conscientes en este punto y que usted y yo seamos defensores, seamos protectores y fomentemos la unidad dentro del cuerpo de Cristo.